a cantar, Señor, cuando tú de esta oportunidad, Señor. Sí, vamos a cantar a Dios, el poder de Dios, todo es posible. Aleluya. El fuego del Espíritu Santo y el constante dinamismo son características que posee la ya reconocida Iglesia de Restauración Cristiana Tabernáculo de Fe, la cual se conoce cariñosamente como TDF, con más de 150 células en diferentes puntos de la capital, llevando el mensaje de salvación a los hogares necesitados de Jesús en diferentes comunidades. Su templo alberga a 700 personas aproximadamente por servicio. Posee una membresía de más de 1.700 miembros. Tiene ministerios de diaconado, sala cuna, iglesia infantil, parqueo, cámaras, músicos, ministerio de encuentros, escuela de líderes, ministerio de jóvenes que posee aparte ministerios propios, entre otros ministerios que se llevan a cabo dentro de la iglesia. También tiene dentro de su cobertura un centro de desarrollo infantil, con el cual trabaja de la mano con la ONG Compasión Internacional. Y tiene como objetivo ayudar a niños de escasos recursos en comunidades necesitadas, llevando refuerzo escolar, ayuda médica, económica y donde se les instruye espiritualmente hasta llegar a su edad de adolescencia. Dentro de sus miembros está la famosa Banda Revolución, la cual se ha convertido en una de las bandas más representativas de El Salvador y que ya es un ministerio conocido a nivel nacional. Se han llevado a cabo proyectos grandes, ejemplo de esto es el Centro de Retiros Monte de Fe, que anualmente alberga dentro de sus instalaciones a más de 5,000 personas. Proyecto de construcción que fue logrado únicamente gracias al compromiso de los miembros de su iglesia. Pero todo esto y más no hubiera sido posible sin el liderazgo de un hombre de Dios al cual da la visión y que ha sabido guiar con firmeza, sabiduría y entrega a la iglesia que Dios puso en sus manos. Nos referimos al pastor y doctor Óscar Sánchez. El doctor Óscar Sánchez nació un 14 de enero de 1958 en la ciudad de Santo Tomás, departamento de San Salvador. Hijo de Wenceslao Sánchez y María del Carmen Rivas, es el hermano número 7 de una familia de 11 hermanos. Estudió en el Instituto Técnico de San Salvador, graduándose como técnico en Ingeniería Electrónica en el año de 1979. Ingresó a trabajar en la Administración Nacional de Telecomunicaciones, Antel, empresa que le daría la oportunidad de estar en diferentes naciones de Europa, entre las que destacan Italia, Suecia, Alemania y otras. Bueno, mi esposo comenzó a trabajar en la empresa Antel, siendo él un egresado del técnico industrial como ingeniería en electrónica, entró trabajando como un obrero. Ahí él pues era mandado por una persona sin título, una persona común y corriente, y lo mandaban a él. Yo me acuerdo que él me comentaba que lo mandaban, su trabajo era de pintar polines, cargar herramientas, hacer mezcla, un obrero. Siendo un técnico, él entró a trabajar como un obrero. Pero gracias a la misericordia del Señor, estando él ahí, él cayó con gracia, buscando él la ayuda de un ingeniero, y cayó con gracia, ¿verdad? Con un ingeniero, y entonces le dijo que se llegara y le iban a hacer unos exámenes, y lo examinaron y él pasó pues esos exámenes, y lo llamaron, después de ser un obrero, lo llamaron a ser parte de las personas del departamento técnico, donde ahí solamente habían ingenieros, ingenieros en todas las ramas, ¿verdad? Entonces ahí él llegó a ser, después de ser obrero, llegó a ser parte de los ingenieros de esa rama. En 1976 conoció a quien años más tarde sería el amor de su vida. Nos referimos a nuestra querida pastora Francisca de Sánchez, con quien procrearía 3 hijos, Verónica Marcela, Óscar David y Daniel Alejandro.
contrajeron nupcias en el año 1979. Un año después, el Señor se revelaría a sus vidas, llamándolos para salvarlos y a desarrollar una vida de servicio en la Iglesia Apostólica Rey de Gloria, congregación en la cual se desarrollaron durante 2 años. Fue en el año de 1983 en que el Señor los lleva a ser parte de la Iglesia Elim de Ciudad Delgado, donde permanecieron durante 4 años sirviendo fervorosamente al Señor en diferentes áreas, diaconado, obrero, etc. En el año de 1987, congregándose aún en la Iglesia Elim, debido al cierre de todas las iglesias filiales para concentrarse en la iglesia central ubicada en el Matasano, jurisdicción de Ilopango, la familia empezó a buscar un lugar cercano donde congregarse, dado que radicaban en Ciudad Delgado. Fue ahí donde Dios, moviendo circunstancias, unió algunas familias, que son 3, que comenzaron a unirse para orar, buscando de parte de Dios la guía para saber dónde congregarse, sin darse cuenta que era el inicio tanto de un llamado ministerial como también el inicio de una congregación que tenía como propósito revolucionar inicialmente Ciudad Delgado y posteriormente revolucionar todo El Salvador y el mundo. El hermano Oscar, el pastor actual que tenemos, él fue el líder de mi casa, de una célula familiar, cuando estábamos en la Elim. Luego que la Elim pues tuvo la visión de hacer una sola centralización, dijeron pues de que el que no marchaba a la centralización no era de Dios, algo que a mí no me gustó, mucho menos al hermano pastor, ¿verdad? Hermano Oscar. Luego yo les dije que no había necesidad de que renunciara, que siguiéramos en la célula y que pidiéramos la cobertura de la iglesia Shalom. A él le pareció muy bien. Seguimos la célula como estaba y nos presentamos a la Shalom, pues dijeron que sí. Algo que la cobertura de la Shalom pues no fue muy buena, ¿verdad? Porque nosotros quedamos trabajando con la visión pues de que Dios nos iba a respaldar. En noviembre de 1987, estas 3 familias se unieron a orar y a ayunar pidiendo a Dios que concediera una iglesia en nuestra comunidad para poder reunirse a buscar de su presencia y tener un lugar donde llevar los perdidos y afligidos de corazón. En enero de 1988, Dios había concedido a estas 3 familias un local en Ciudad Delgado con la capacidad de 100 personas. Fue en este mismo año que hubo una iglesia que estuvo apoyando y esta fue Iglesia Shalom de Soyapango, con su pastor general William Portillo. Fue él quien colocó como obrero al actual pastor, Dr. Oscar Sánchez. Del año 1987 al año 1988, el pastor Dr. Oscar Sánchez estuvo como obrero sin tener un nombramiento pastoral, pero a mediados de 1990 el pastor William Portillo desafió a dejar su trabajo secular, pues el pastor Dr. Oscar Sánchez trabajaba todavía en la Administración Nacional de Telecomunicaciones, Antel, como técnico en Ingeniería en Electrónica en Telecomunicaciones. Fue algo bien tremendo porque yo estaba acostumbrada, sueldo, teníamos buenas prestaciones, seguro de vida, teníamos seguro social, todas las prestaciones teníamos. Inclusive él a través de su trabajo tenía la oportunidad de viajar a diferentes partes de Europa. Y entonces cuando el hermano pastor, él estaba de obrero. Estando ahí, Dios lo llamó a ser obrero de la actual iglesia. A la vez, el hermano pastor William Portillo le decía que dejara el trabajo secular, la empresa, y se dedicara a la obra. Entonces, para mí era bien duro, porque yo en ese entonces sentía que no era una mujer de fe. Yo estaba acostumbrada a que llegara el cheque, ver el dinero, pues no estaba acostumbrada a que cuando me decían que íbamos a vivir por fe. Para mí eso era muy duro, era bien difícil poder aceptar eso, ese desafío que nos hacía el pastor William Portillo, era bien difícil aceptarlo. Eres mi Dios y tú harás más allá.
La palabra de Dios vino directamente al siervo de Dios, Dr. Oscar Sánchez, para obedecer a su llamado, y le dijo que no podía servir a dos señores, que le dejara las cargas a él, porque como a Elías alimentó en el arroyo en tiempo difícil, así también lo alimentaría y tendría cuidado de él y de su familia. Estábamos ministrando, era una noche de campaña y había llegado un evangelista de Costa Rica. Y en esa campaña yo me acuerdo de que todos los servidores estábamos ministrando, pero de repente se levantó una profecía de parte de aquel siervo de Dios. Nos decía: he aquí, hijo mío, a tu vida hablo, porque no puedes servir a dos señores. Lo que has de hacer, hazlo pronto, porque así como alimenté a Elías en el arroyo, así te alimentaré a ti y a tu familia. Cuando yo oí esa profecía, para mí fue un impacto tremendo, porque yo tenía un pleito con Dios y con mi esposo, porque yo no aceptaba ser la esposa de un pastor, no lo aceptaba. Yo estaba acostumbrado a la finanza, estaba acostumbrado a que él llevara el pan a través del trabajo. En el año de 1991, debido al crecimiento que había experimentado la iglesia, se adquirió una propiedad para ampliar su capacidad, un terreno baldío y descuidado. Luego que nos encontramos, el hermano Mauricio Mejía nos dijo: frente donde mi suegro hay un terreno rústico, que ahí lo ocupan para guardar buses viejos, chatarra, que creo que lo alquilan. Fuimos a verlo y averiguamos dónde vivía el dueño. Fuimos aquí a Altos del Boulevard, el señor se llamaba Doñán, y estuvo de acuerdo en tratar con nosotros, con la condición de que el terreno era rústico y nosotros teníamos que preparar por el terreno, y gracias a Dios que se dio, pues. Y así como él lo pidió, de orilla de calle, que tuviera vista, pues, que no fuera un lugar arrinconado ni pequeño, no que fuera un lugar grande, donde que dijo que hubieran él decía unas 500 personas. Y mire, gracias a Dios tenemos más de 1000. Hay era Montarrales, era ahí donde era, ¿verdad? Y ahí es donde empezó él a construir. El terreno fue terraceado con una promesa de un alquiler de 500 colones en ese tiempo. Fue en ese año 1991, corriendo el mes de octubre, que realizando preparativos para inaugurar y dar inicio a su nuevo local, sucedió un accidente muy lamentable en la vida del pastor Oscar Sánchez, quien, colaborando con los trabajos, sufrió una caída que provocó la fractura del fémur derecho. Tal acontecimiento, muy lamentable por cierto, fue un suceso que marcó la vida del pastor, su familia y la iglesia, dado que lició su miembro inferior derecho de por vida, pero que también demostró unidad y amor de la iglesia a su pastor. Se me remonta un dolor en mi corazón así, porque yo desde un principio amo al hermano pastor, y en ese tiempo pues estábamos techando la primera Macomber. Yo estaba arriba poniendo lámina, el hermano pues techando, digamos, ayudando a techar unos cuartitos que era salacuna. La mala suerte es que una lámina se rompió y él cayó. Yo estaba arriba techando, y cuando oí que el hermano pastor cayó, yo pegué un grito de dolor en mi corazón y le reclamé a Dios que por qué sucedía eso. ¿Por qué le daba permiso al diablo de que quitara el árbol genealógico de la iglesia? Que comenzamos la iglesia en crecimiento, pero allí que el diablo quería ganar ventaja. Lo que a mí me da esa satisfacción del hermano, que el hermano estaba con el fémur deshecho y con la fe, que haya fe en Dios. No detengan la campaña, porque el Señor se va a glorificar. Y mi deseo es servirle al Señor. Y dije en mi pensamiento: Dios mío, ¿qué fe de este hombre tiene? ¿Cuál es la fe de este hombre? Está todo dolorido, que si lo mueven se mueve. Él no tiene acción de moverse, porque el fémur lo tenía hecho 3 pedazos. ¿Cuál es la fe de este hombre para que hable de esta manera? Eso a mí me llenaba de aliento también. Esto impulsó para que la construcción del nuevo templo se llevara a cabo, lo cual se logró construyendo un templo con la capacidad de 1000 personas, inaugurándolo en el año de 1996.
Desde esa fecha, Dios ha sido bueno con Tabernáculo de Fe. Su presencia ha estado siempre en este lugar, su mano ha hecho sanidades, vidas y familias han sido restauradas por el poder de la palabra y por el mover del Espíritu Santo de Dios, que nos ha visitado en diferentes ocasiones y a través de diferentes siervos. No ha sido fácil, porque pasamos días bien difíciles. Quiero contar esa experiencia, quizás algunos no saben, pero yo me acuerdo de que en el transcurso del caminar como pastores llegó una gran necesidad a nuestra casa. Y me acuerdo yo que una vez íbamos, en la casa no había, fue el momento de la prueba pastoral. En la casa no había alimento, no había para transportarnos para la iglesia y tuvimos que caminar a pie hasta la iglesia. Y mis hijos, yo me acuerdo que me pedían, en el camino querían que les comprara algo. Yo les decía, no, vámonos rápido. Y no era porque yo no se los quería comprar, sino porque no llevaba un 5 en la bolsa. Pero Dios ha sido fiel, pues, y hasta aquí estamos, ¿verdad? Hasta aquí estamos, le hemos servido al Señor. Y el llamado que el pastor tiene no es un llamado porque él se le ocurrió, sino porque es un llamado que tuvo de parte de Dios para su vida y para su familia. En 1997 se realizó la primera campaña fuera de las instalaciones del Tabernáculo de Fe en el gimnasio de Ninframe. En 1998, con Romeo y Sonia Milza, se realizó campaña en el Palacio de los Deportes. En 1999 estuvo predicando el apóstol Mariano Riscaché de Almolonga, Guatemala, que dejaría como resultado un nuevo avivamiento y un despertar espiritual en un nuevo mover de su Espíritu Santo. Yo le pedí al hermano pues de que orara, ¿verdad?, por ella, y fue algo así extraño. Yo esperaba que el pastor Mario Riscaché pues se detuviera y orara por ella, ¿verdad?, de una manera un poquito más con tiempo, le dedicara más tiempo. Pero no pasó y solamente la tocó en el nombre de Jesús, pues sí. Y se fue. Mi esposa y yo estábamos ya, ¿verdad?, preparados, por eso estábamos casi fuera casi ya saliendo del zaguán principal o del portón, porque íbamos de camino, pues, ¿verdad? Íbamos de camino porque nuestra hija estaba mal, teníamos que ver, la llevamos al hospital, lo que hacíamos. Pero la gran sorpresa fue que nos quedamos hasta el final. Al final la niña ya no tenía nada, pues, ¿verdad? Entonces empezó como a mí a entrar un cambio en mí, decir, bueno, Señor, entonces, ¿qué sucede? Pues, ¿verdad? Esta es tu manifestación también, pues, nadie más puede hacerlo, sino tu mano poderosa, pues, ¿verdad? Y fue de esa manera de que empecé a obtener ya otra experiencia. En el año 2002 se realizó una campaña en el anfiteatro de la Feria Internacional con el cantante Estanislao Marino. Hemos tenido diferentes siervos de Dios que han estado compartiendo la palabra en la congregación, pero esta vez se decidió invitar a un siervo el cual había sido muy usado de parte de Dios en los tiempos de los 90. Bajo la dirección de sus pastores Dr. y Francisca de Sánchez, actualmente Tabernáculo de Fe es una de las iglesias en constante crecimiento y está siendo de mucha bendición a través de programas de televisión, a través de la internet y a través de muchos ministerios, el cual lleva la palabra de fe a muchos hogares dentro del Salvador. No dudamos que lo que falta aún es muy grande. No ha sido fácil, pero tampoco difícil, porque la mano de Dios ha estado todos estos años con nosotros. Por eso hoy podemos decir, a Dios sea la gloria. Con algunos años más y alguna herida. Y por eso, en este momento, nosotros seguimos adelante y le decimos a nuestro pastor, adelante, siervo de Dios, que la iglesia está contigo. Que mis oraciones para el hermano pastor es que Dios lo haga crecer más, que le dé más inteligencia y sabiduría,
porque es un varón de fe, es un hombre de fe, que no cualquiera trabaja de esa manera, sabiendo de que él hace suya la palabra que está, digamos, en Efesios 12. Y esa es la convicción de nosotros, que seguimos a un pastor de fe. Ha hecho cambiar mi vida, hizo el rumbo. Después de Dios, Él ha sido como una brújula en mi hogar. Lo que no conocía en el mundo, lo vi realmente en mi pastor y en la familia. Donde llegábamos, comíamos, que unos frijolitos bien ricos, el amor que había en esa mesa, orábamos. Fuimos a Pulo una vez y se levantó una profecía y le dijo que iba a tener una iglesia grande. Y él lo creyó y lo recibió, pues, y él lo que dice, y de verdad, pues, en todo momento es un hombre que se da con las personas, pues, hasta la vez que ha llegado, él es un hombre que comparte, no es un hombre de aquellos que cuando llegan ya algo grandecito como que no conocen a las personas, ¿verdad? Hay que pedir hasta audiencia para hablar con el pastor, y él es un hombre que se da con las personas. Yo le he admirado siempre. ¿Por qué Dios ha levantado Tabernáculo de Fe? Porque Él lo dijo hace muchos años. Decía a través de profecía que levantaría una iglesia en esta ciudad donde sanaría los corazones, habría sanidad física, donde Él se iba a glorificar en esta ciudad. Yo le quiero decir de que siempre he creído en Él. Yo soy la persona que vivo y duermo a la par de Él. Sé que es un hombre que ama la obra de Dios, que ama las ovejas. Sé que es un hombre de Dios que se ha entregado de alma, cuerpo y espíritu a la obra de Dios y a ese pueblo. Sé que el deseo de su corazón es que cada persona que llega al Tabernáculo de Fe nunca se vaya vacía, sino que se vaya con la palabra en su corazón y que en ese lugar encuentre refugio en Dios. Yo puedo decir que Él es un hombre comprometido con Dios, que Él no está puesto ahí porque a Él se le ocurrió, sino porque estuvo en el plan de Dios que Él fuera el siervo de Dios en esta ciudad. Yo puedo decirle que como mi esposo y como mi pastor, que lo amo, que lo respeto, que sus retos son mis retos, que sus sueños son mis sueños, sus alegrías son mis alegrías, y su sonrisa es mi sonrisa. Si Él triunfa, yo triunfo, y si Él se goza, yo me gozo. Que yo le digo que siga adelante, que sus sueños todavía no han terminado. Parte de sus sueños se han realizado, pero sé que falta más. Y que lo bendigo en el nombre del Señor.